Montañas de cadáveres, sobrevivientes al borde de la muerte y crímenes atroces que marcaron el horror del régimen nazi. Mientras, los aliados avanzaban rápidamente, sellando el destino de Hitler y su imperio. Este es el principio del fin de la Segunda Guerra Mundial. La SS masacró a la mayoría de los prisioneros. Montones de cadáveres aún no habían sido tratados. 8 días después, se descubrió otro campo de concentración donde más de 70.000 prisioneros estaban detenidos. Los sobrevivientes sufrían de hambre y enfermedades. El periodista de la BBC, Richard Dimbleby, entró en la cerca y llegó a este mundo horrendo, un mundo de pesadilla. Había personas demasiado cerca que deambulaban sin propósito, sin ninguna esperanza de supervivencia. No podían escapar, ni siquiera se atrevían a mirar la horrible escena a su alrededor. Parecía que lo único que podían hacer era esperar a la muerte en silencio. Este es un crimen atroz, cometido por los alemanes, quienes intencionalmente hicieron que estas personas sufrieran para morir lentamente. En el campo de batalla del sur de Italia, se fortificaron las defensas. Harold Alexander lanzó la ofensiva de primavera. El 9 de abril de 1945, las fuerzas británicas lanzaron un feroz ataque y las fuerzas alemanas a lo largo de la línea reaccionaron apresuradamente. 5 días después, las fuerzas estadounidenses avanzaron a velocidad relámpago y llegaron con éxito a la orilla sur del río Po. Se retiraron a la orilla norte. El comandante alemán en Italia se rindió incondicionalmente el 29 de abril de 1945, y el acuerdo de rendición entró en vigor el 2 de mayo de 1945. Esta es la rendición formal de las fuerzas alemanas en el campo de batalla europeo, y la guerra estaba llegando rápidamente a su fin. Las fuerzas estadounidenses y soviéticas en Alemania se encontraron en la victoria. Todo el mundo estaba esperando este momento emocionante, cuando los aliados occidentales y orientales finalmente se reunieron. El 26 de abril, el mayor Reinhardt lideró una división del 69º Regimiento de Infantería de EURIU para cruzar el Elba en barco y se encontraron con las fuerzas soviéticas en la otra orilla. Todo estaba listo. Hitler ya estaba en una situación desesperada y dependía de los ancianos y los niños de Berlín para resistir a los aliados. El imperio de 1000 años que soñaba estaba muriendo lentamente, caminando paso a paso hacia la destrucción. El 1 de abril de 1945, Stalin reunió a oficiales superiores soviéticos en Moscú y dio la orden de capturar Berlín. El más destacado comandante soviético, el mariscal Zhukov, lideraría el ataque principal desde la base del río Oder. La segunda fuerza soviética cruzaría el río Neisse desde el sur, rodeando Berlín para invadir directamente el territorio alemán. Las dos fuerzas del Ejército Rojo Soviético eran muy grandes, con un total de más de 200 soldados equipados con más de 6.000 tanques y artillería autopropulsada, artillería de 4 cañones, morteros y lanzacohetes. Los alemanes no estaban dispuestos a rendirse sin luchar. El número de tropas de Berlín era aproximadamente de 1 millón. Un gran número de tropas alemanas estaban atrincheradas en posiciones defensivas fuertes cerca de la región del río Oder. Estaban en el camino de Zhukov hacia la victoria. Entre los defensores de Berlín había veteranos experimentados, fanáticos seguidores de las SS y nuevos reclutas recientemente reclutados, algunos tan jóvenes como 14 años. También había algunos miembros del Volkssturm, francotiradores. Mientras tanto, Hitler ya se había escondido en el búnker subterráneo de Berlín. Caminaba torpemente y tomaba una gran cantidad de medicamentos todos los días, pasando mucho tiempo emitiendo órdenes poco realistas a ejércitos imaginarios. Sus apariciones públicas eran cada vez menos frecuentes. A principios de marzo, inspeccionó algunas tropas defendiendo la línea del Oder.
Luego visitó en persona a algunos soldados de la juventud hitleriana. Esta fue la última vez que apareció ante las cámaras. El 13 de abril de 1945, el presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, sufrió un repentino ataque al corazón y murió. Era uno de los líderes aliados de la Segunda Guerra Mundial, y sus decisiones afectaron directamente el resultado de la guerra. El ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels, utilizó la muerte de Roosevelt para animar a Hitler, haciéndole creer que la alianza aliada estaba a punto de colapsar y que los alemanes aún tenían una oportunidad de ganar. 3 días después de la muerte de Roosevelt, Zhukov lanzó el ataque a Berlín. Se retiraron temporalmente para evitar el bombardeo. Cuando Zhukov envió a la infantería hacia adelante, se enfrentaron a una resistencia extremadamente feroz. Entonces, Zhukov envió a las fuerzas de tanques, pero los tanques también encontraron obstáculos. Mientras tanto, el ejército del sur de Konev también lanzó un ataque. Las fuerzas soviéticas bajo el mando del mariscal Zhukov avanzaban implacablemente hacia Berlín, enfrentándose a una resistencia feroz. Los defensores alemanes, compuestos por veteranos experimentados, fanáticos de las SS y jóvenes reclutas, hacían lo posible por retrasar lo inevitable. Las calles de Berlín se convirtieron en campos de batalla, mientras los soldados soviéticos avanzaban casa por casa. Zhukov decidió enviar sus fuerzas de tanques, pero se encontraron con numerosos obstáculos, desde barricadas improvisadas hasta calles estrechas que dificultaban el movimiento de los vehículos pesados. A pesar de las dificultades, las tropas soviéticas continuaron avanzando, utilizando tácticas de asalto urbano para desmantelar las defensas alemanas. El 30 de abril de 1945, Adolf Hitler, enfrentado a la realidad de la derrota, se suicidó en su búnker. Su muerte marcó el fin de una era de terror que había costado millones de vidas. La noticia de su muerte se extendió rápidamente, y las fuerzas alemanas comenzaron a rendirse en masa. El 2 de mayo de 1945, Berlín cayó oficialmente en manos de las fuerzas soviéticas. La rendición de la ciudad fue un hito significativo en el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Sin embargo, las heridas dejadas por el conflicto serían profundas y duraderas, y la reconstrucción de Alemania y el resto de Europa sería un desafío monumental. El 7 de mayo de 1945, en una pequeña escuela en Reims, Francia, el general alemán Alfred Jodl firmó la rendición incondicional de todas las fuerzas alemanas. La firma del acta de rendición marcó el fin oficial de la guerra en Europa. El 8 de mayo se celebró en todo el mundo como el Día de la Victoria en Europa, V-Day, un día de alegría y alivio para millones de personas que habían sufrido los horrores de la guerra. Aunque la guerra en Europa había terminado, el conflicto en el Pacífico continuaba. Las fuerzas aliadas seguían luchando contra el imperio japonés. La victoria en Europa permitió a los aliados concentrar más recursos y atención en el frente del Pacífico, acelerando el fin de la guerra. La Segunda Guerra Mundial dejó una marca indeleble en la historia de la humanidad. Los crímenes de guerra cometidos por los nazis, incluidos el Holocausto y otros actos de genocidio y brutalidad, nunca serían olvidados. La guerra también llevó a la creación de la Organización de las Naciones Unidas, un esfuerzo para promover la paz y la cooperación internacional y prevenir futuras guerras. La reconstrucción de Europa después de la guerra fue un esfuerzo monumental. La economía de Alemania estaba en ruinas y millones de personas se encontraban desplazadas. El Plan Marshall, una iniciativa estadounidense, proporcionó ayuda económica significativa para la reconstrucción de Europa occidental, lo que ayudó a estabilizar la región y fomentar la recuperación económica.